Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados que nos siguen desde la sala anexa a este salón de plenos. Quiero, en primer lugar, desde nuestro Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, queremos transmitir nuestra más profunda a lo largo de estos últimos meses con motivo de la pandemia de la COVID-19. Nuestro total apoyo también a todas aquellas personas que están contribuyendo a paliar los efectos negativos, perversos de esta pandemia. Estamos convencidos, estamos seguros que con el esfuerzo de todos los ceutíes y cumpliendo las normas sanitarias establecidas, vamos a salir todos juntos de esta grave situación en la que nos encontramos. Quiero aprovechar también el momento para saludar desde aquí a todos los ceutíes que nos siguen a través de los medios de comunicación, la televisión pública, la radio e Internet, en un día en el que se está debatiendo un asunto tan importante como son las cuentas de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2021. Hoy es un día en el que los ceutíes, las ceutíes, necesitan más que nunca encontrar certezas en un momento de gran incertidumbre, que necesitan confianza para afrontar el desánimo y que necesitan esperanza en que vamos a recuperarnos y salir de esta situación más pronto que tarde. Hoy es un día que invita a todos los grupos parlamentarios de esta Asamblea a practicar la política con mayúscula, la política útil, o dicho de otro modo, la política que sirve al interés general y se preocupa por buscar soluciones reales a los problemas reales de la ciudadanía. La crisis sobrevenida por la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a todos los habitantes de este planeta y, por tanto, a España y, por ende, a Ceuta, a tener que buscar soluciones inmediatas para responder a este virus desconocido que ha parado en seco al mundo entero y que ha provocado la mayor crisis sanitaria, económica y social del último siglo. En el caso de Ceuta, además de las consecuencias económicas y sociales, se han visto incrementadas por el cierre de la frontera por parte de Marruecos, que ha golpeado con dureza al tejido empresarial en general y al comercial en particular de nuestra ciudad. Es por ello, y a nadie se le escapa, que estamos ante un momento muy grave y complicado para la ciudad y para todos los y las ceutíes. Ello exige, más que nunca, que los partidos políticos con representación en esta Asamblea estemos obligados a estar a la altura de las circunstancias y hagamos un esfuerzo o un sobreesfuerzo para atender, junto con las ayudas procedentes del Gobierno de España, todas las necesidades que tiene la población, desde los ciudadanos, pasando por el tejido empresarial y terminando en nuestro comercio. Desde el primer minuto, los socialistas ceutíes nos pusimos mano a la obra y, tras activarse el estado de alarma, nos dedicamos a trabajar en silencio, junto al Gobierno de España, para desplegar un escudo social y económico sin precedentes, pese a las duras críticas recibidas por parte de algunos partidos políticos que en estos momentos no deseo reproducir ni recordar, ya que lo importante ahora y antes es velar por la salud de los y las ceutíes y, ante la aprobación de estos nuevos presupuestos, intentar dar respuestas a las demandas que la ciudadanía nos exige. Un escudo social con el fin de cuidar de la salud de todos, al tiempo que proteger a trabajadores y empresas, y sobre todo con el fin de amparar a los más vulnerables. Es el momento de sumar y no de restar, con el único objetivo de conseguir que nadie, ningún ceutí, se quede atrás, ya que solamente juntos y unidos podemos salir de esta grave crisis que nos azota. Es evidente que la dura crisis que padecemos
ha creado nuevas prioridades y todas las administraciones e instituciones públicas han tenido que reinventarse en un tiempo récord. Y esta Asamblea no es ninguna excepción. Al contrario, está obligada a buscar y a poner todas las soluciones a su alcance, incluidas las medidas inexploradas mientras la ciencia trabaja a contrarreloj contra un virus minúsculo, aunque colosalmente dañino. Y la mejor herramienta para combatir esta pandemia son estos nuevos presupuestos, unos presupuestos que deben tener un marcado carácter social. Deben ser unos presupuestos solidarios y para las personas y, sobre todo, para ayudar a los y las ceutíes que peor lo están pasando, sobre todo sabiendo que muchos de ellos ya venían padeciendo las consecuencias de la anterior crisis. Y también para ayudar al comercio y al tejido empresarial, que en estos momentos lo están pasando mal, pese a los recursos que ha puesto en marcha la Administración de Pedro Sánchez. ERTEs, ayudas a autónomos, a desempleados, a familias en vulnerabilidad, por solo citar algunos ejemplos. Es por lo que la tarea a desarrollar en Ceuta es de una gran envergadura, ya que no solo es necesario poner en funcionamiento las ayudas que hagan falta para paliar las consecuencias de la crisis, sino que además tenemos que poner en marcha acciones contundentes para transformar el tejido empresarial y comercial de la ciudad. La crisis nos ha demostrado que es el momento de poner en marcha la Ceuta del futuro. Y los socialistas, con responsabilidad, nos hemos puesto a ello desde el primer momento, ya que entendemos que no se puede perder ni un solo minuto. El tiempo corre en nuestra contra y podemos decir, por tanto, que es el momento de sumar y no de restar, remar todos en la misma dirección. Es el momento de arrimar el hombro y es lo que venimos haciendo los socialistas de Ceuta. Estamos convencidos que juntos vamos a superar la crisis y que debemos aprovechar este revés para convertir el mismo en un salto hacia la transformación y la modernización de Ceuta, en aras a hacer frente a los desafíos de la sociedad actual. En el debate de presupuestos del pasado año mostramos nuestra disconformidad con los mismos, ya que no contemplaban medidas para poner soluciones a los problemas que presentaba la ciudad. Fuimos muy criticados por ello. Pese a ello, seguimos trabajando, ya que el PSOE es un partido que siempre ha estado dando soluciones en los momentos difíciles y complicados. Y este, sin duda, lo es. Y aquí estamos para respaldar un presupuesto que debe ser excepcional, pero a la vez social, para hacer frente a una situación extraordinaria. De acuerdo con lo anterior, ante una situación como la que estamos, de grave crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, los socialistas lanzamos hoy un mensaje de unidad ante la adversidad, por el bien de la sociedad ceutí, que sin fisuras debe afrontar este reto que se nos presenta. Entendemos que como partido responsable y de gobierno debemos aportar a estos presupuestos de la pandemia políticas que posibiliten una salida hacia adelante, con la que preservar el tejido productivo y que las familias ceutíes sufran lo menos posible el azote de las condiciones adversas por las que estamos atravesando. Como refería antes, ahora toca aportar, toca sumar, y los socialistas hemos demostrado a lo largo de nuestros 141 años de historia que estamos y vamos a estar cuando y con quien más nos necesita. Y este, desgraciadamente, es uno de esos momentos. Desde nuestro planteamiento de lucha contra el adversario común, que es el virus asesino, entendemos que lo ideal sería contar con unos presupuestos que nazcan de una unión en la Asamblea tan amplia como sea posible.
porque nadie podrá sobreponerse a esta adversidad desentendiéndose de los demás, porque para encarar la mayor crisis de nuestras vidas es más responsable un sentido de unidad. Hemos de reiterar una y otra vez que nuestra ciudad necesita salir adelante con el concurso de todos, que no hay excusa que pueda justificar desentenderse de este esfuerzo y menos aún oponerse al mismo. Las aportaciones de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido, hacen de estos presupuestos unos presupuestos más sociales, con los que se pretenden dar cobertura a los colectivos más vulnerables, que ahora más que nunca necesitan de las instituciones públicas. Ayudas que palíen sus necesidades más básicas, como pueden ser la vivienda o el empleo, sin olvidarnos de los empresarios, de los autónomos, ya que sin ellos la creación y el mantenimiento del empleo se hace imposible. Los socialistas hemos apoyado los 2 expedientes de modificación de créditos en los que se incluye, entre otras medidas, el programa de Ceuta Resiste, como respuesta a la necesidad de ayuda que sufren los empresarios para salir adelante en las circunstancias actuales, además de prestar nuestro apoyo al documento de medidas para la necesaria transformación de nuestra ciudad y de su tejido productivo. Y como no podía ser de otra manera, también hemos presentado nuestras aportaciones. Para que estas ayudas hayan sido posibles y además se sigan incluyendo en los presupuestos del próximo ejercicio 2021, que vamos a apoyar, no debemos olvidarnos de la implicación total del Gobierno de la Nación con Ceuta. Participación del Fondo COVID-19, subvención de 7,2 millones, ayudas a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y a los que peor lo están pasando en estos momentos, entre otras. A todo ello hay que sumar las partidas contempladas para Ceuta en los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio, que son el proyecto de inversión pública más ambicioso de la historia de nuestro país y la mejor vacuna contra el virus de la injusticia, el desempleo precario y la falta de crecimiento. En definitiva, un tratamiento adecuado a las necesidades de Ceuta que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha dispensado a nuestra ciudad, con la aportación de unos fondos tan necesarios para salir de esta crisis sanitaria, económica y social, atendiendo y paliando los problemas de escasez de vivienda, desempleo masivo y haciendo frente a demandas de ayudas sociales de trabajadores, empresas y autónomos. Desde el PSOE hemos luchado junto con el Gobierno de España para la consecución de financiación y ayudas para la ciudad autónoma de Ceuta. Y es por ello por lo que queremos ser partícipes o copartícipes de la gestión de estos fondos. Un Gobierno de Pedro Sánchez que garantiza el bienestar de los ceutíes y que, como no puede ser de otro modo, los socialistas ceutíes nos sentimos partícipes de la consecución de este bienestar. De ahí la necesidad de aportar medidas de políticas sociales en estos presupuestos para 2021, para que nadie se quede atrás. Pero además de los recursos que ha recibido y va a seguir recibiendo nuestra ciudad por parte del Gobierno de España, Ceuta también será copartícipe de los fondos europeos para la recuperación, con el propósito de llevar a cabo 4 transformaciones para impulsar una Ceuta más digital, más sostenible, más cohesionada social y territorialmente y más feminista. Los socialistas reconocemos que no son los presupuestos que nosotros hubiésemos elaborado y querido para nuestra ciudad, aunque la responsabilidad y las circunstancias actuales requieren unidad y estabilidad, y la situación vivida en Ceuta en el último año dista muchísimo de esa estabilidad, con una convivencia rota por la irresponsabilidad de la ultraderecha, que provocó
entre otras, una manifestación en nuestras calles de miles de ceutíes agraviados por actuaciones y declaraciones totalmente inadmisibles y que han suscitado una brecha social. Algo que los socialistas ceutíes no estamos dispuestos a consentir bajo ningún concepto. Los socialistas no podemos permitir que el 50% de la población ceutí se sienta excluida en una institución como es la ciudad autónoma, que debe servir de referencia y primer apoyo a las necesidades de los ciudadanos. El PSOE de Ceuta propugna una ciudad de todos y para todos, con independencia de credos, religiones o clases sociales. Y por eso participamos de estos presupuestos, para evitar que crezca el cisma provocado por la irrupción de la ultraderecha este último año. Para evitar que crezca el cisma provocado por la ultraderecha, por la irrupción de la ultraderecha este último año. Ejemplo de esta necesidad de que todos los ceutíes participen de la vida política de nuestra ciudad y puedan ser beneficiarios de ayudas que la misma otorga, ha sido la petición del Grupo Parlamentario Socialista de la concesión de 2 subvenciones a asociaciones como Mujeres Progresistas y Enfermos Sin Fronteras, que a pesar de la necesidad de llevar a cabo sus proyectos, resultaron vetadas y excluidas sin justificación ni motivación alguna por parte de la ultraderecha en los presupuestos del año 2020. Política social, empleo, progreso, vivienda, estabilidad y, sobre todo, convivencia, entre otros, son los principios sobre los que el Grupo Parlamentario Socialista se inspira y basa su apoyo a estos presupuestos y por los que va a trabajar para que en nuestra ciudad, como en el resto del país, se pueda hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social y lograr que nadie se quede atrás. El PSOE de Ceuta hace efectivo su compromiso por y con los ceutíes, apostando por una Ceuta de todos y para todos. Ahora toca sumar. El proyecto de presupuestos que aquí se ha presentado es prometedor, pero tiene que aterrizar y concentrarse en un panorama social devastado y tiene que hacerlo con rapidez. El presupuesto es expansivo, el presupuesto alcanza la cantidad de 302,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,1% sobre el presupuesto del año anterior, mientras que en términos consolidados la cifra asciende a 320,2 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 1% con respecto al ejercicio 2020. El presupuesto comienza, al menos sobre el papel, a mirar más sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad ceutí en este último año. En cuanto a la previsión de gastos para el ejercicio 2021, la partida con mayor peso en el presupuesto es el capítulo 1, con 85,2 millones de euros, que ha supuesto un incremento respecto al ejercicio anterior de 5,8 millones de euros y que representa el 7,31% del presupuesto. Y claramente los principales motivos de este incremento son la actualización salarial del 0,9%, el incremento de la partida de la Seguridad Social y la partida del convenio de inmigración, que estaba en el capítulo 2 y ahora se incluye en el capítulo 1. El capítulo 2 se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior en un 34%, motivado principalmente por la nueva partida del seguro de responsabilidad civil de 350.000 euros, el incremento de los contratos del Departamento de Menores y el incremento del contrato del socorrismo, además del incremento de los gastos de funcionamiento de patrimonio y ejecución del convenio de vivienda. Aquí hay que hacer una mención expresa y fundamental en el capítulo 2 a la partida denominada Fondo COVID, que está dotada con 23,6 millones de euros. En el capítulo 3, los gastos financieros se mantienen las mismas cifras que en el año anterior, debido
a los tipos de interés y la bajada en la deuda viva de la ciudad. En cuanto al capítulo 4, disminuye su importe respecto al año anterior, aunque aumentan las transferencias a entidades como servicios tributarios, con un incremento de 400.000 euros y 150.000 euros más al parque marítimo. El capítulo 5, fondo de contingencia, dotado de 500.000 euros, y en lo que respecta a las inversiones, recogen la suma de los capítulos 6 y 7 y su importe total es prácticamente igual al del ejercicio anterior. Sin embargo, el reparto de las inversiones ha cambiado este año. Aumenta la realización directa de inversiones por parte de la ciudad y disminuyen las de entidades externas, algo que entendemos es saludable para las estructuras productivas de la ciudad. Hay que destacar que en el capítulo 7 las transferencias de capital disminuyen 3,3 millones de euros con respecto al año anterior y que en el capítulo 8 se recoge una partida de 700.000 euros para financiar una ampliación de capital de la sociedad Puerta de África. En lo referente a la previsión de ingresos, en general, se ha hecho a partir de la recaudación líquida de cada una de las partidas y proyectando esa recaudación a lo largo de todo el ejercicio. El capítulo 1 se mantiene en los niveles del ejercicio anterior, con una disminución del 3,1%, es decir, un descenso de 250.000 euros. De aquí, ese mayor descenso proviene del impuesto sobre bienes inmuebles conocido como el recibo del IBI. El capítulo 2 ha sufrido una bajada muy fuerte, que se cifra en el 6,7%, debido a que el IPSI de importación desciende a 5.500.000 euros, el de operación interiores 2,2 millones de euros y el gravamen del tabaco en 2 millones de euros. El capítulo 3 ha sufrido un descenso de 350.000 euros, lo que implica un descenso del 3%, y el capítulo 4 de transferencias corrientes ha subido sustancialmente con un incremento del 23,9%, fruto del aumento de las aportaciones del Estado. El capítulo 5 permanece igual, el capítulo 6 decrece un 0,5% y el capítulo 7, el fondo de compensación, permanece inalterable y el capítulo 8 sin cambios. El capítulo 9 de pasivo financiero disminuye con respecto al año anterior, pasando de 30,8 millones a 30 millones de euros. Y en lo concerniente al estado financiero de la ciudad autónoma de Ceuta, hay que decir que la deuda viva asciende a 198,3 millones de euros, siendo el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes del 71,6%, por lo que aquí se da un ahorro neto negativo de 8,2 millones de euros. De ese modo, el porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes previsto en el 62% se encuentra en el 71,6%, no dando, por tanto, cumplimiento en un principio a las prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo de esta situación ha sido la refinanciación acometida en el año 2020 de diferentes préstamos como consecuencia de la pandemia. En el año 2021 se solicitan al mercado 30 millones en concepto de préstamo a largo plazo, mientras que la amortización de las operaciones vivas, que hasta la fecha había coincidido con la cantidad a solicitar del mercado, se reduce a 13 millones de euros, lo cual influye directamente en la aparición de déficit presupuestario. Hay que decir que el ahorro neto negativo impediría la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo. Pero además se deben declarar indisponible un total de 21,1 millones de euros para que los presupuestos se consideren nivelados. Y en cuanto a las inversiones, el plan de inversiones 2021 a 2023 presenta un importe total de 114,8 millones de euros, de los que en el año 2021 va a ir destinado un importe de 37,2 millones de euros y, en concreto, al plan de barriada 11,6 millones de euros. En el año 2022, el plan de barriada tendrá un destino de 9,9 millones de euros del total de 36,9 millones de euros de inversión. En el año 2023, el importe total de inversión será 40,5 millones de euros, imputando al plan de barriada la cantidad de 5 millones y medio de euros. Llegado a este punto, el Grupo Parlamentario Socialista adelanta que va a presentar alegaciones en el apartado de inversiones, así como en otras cuestiones de este presupuesto, dentro del plazo que se abrirá de acuerdo con el procedimiento establecido. Y ello es porque pensamos que se puede mejorar este documento que se trae hoy a sesión plenaria para su aprobación inicial. Creemos con firmeza que a este Gobierno
tiene que hacerle más abierto y transparente la propia Asamblea. Ya está pasando con el estado de pandemia que estamos viviendo, que el Gobierno está rindiendo cuentas y explicando las cosas que hace con periodicidad. Pero también tiene que suceder esto con propuestas, con medidas que traiga el Ejecutivo a este foro y salgan de aquí con más decisión, con más contundencia hacia los sectores que más lo necesiten. El Gobierno de la ciudad está en minoría y pensamos firmemente que debería de apoyarse más en la Asamblea para salir más reforzado en sus decisiones. Los presupuestos tienen que salir de esta Asamblea más fuertes. Los presupuestos tienen que salir mejorados tras el paso por esta Asamblea y tienen que mejorarse teniendo en cuenta dos horizontes temporales. En primer lugar, todos sabemos que van a llegar a Ceuta en el próximo año fondos, recursos procedentes de Europa para seguir combatiendo los efectos y consecuencias de la fuerte crisis que padecemos motivada por esta terrible pandemia. Los fondos europeos tienen que solicitarse, tienen que recibirse, tienen que canalizarse y tienen que ejecutarse. Y esto que estoy diciendo no es una cuestión menor. Necesitamos una administración más robusta para asignar los recursos de una forma eficiente. Y lo quiero decir de una forma clara y rotunda. Ello es contratar a trabajadores. Voy a romper una lanza a favor de la contratación de trabajadores de servidores públicos. Necesitamos más y en unas condiciones mejores para poder ejecutar mejor las ayudas y que se ejecuten en una dirección de condicionalidad social y de generación de empleo. Pero es que faltan más trabajadores en esta Administración para sacar adelante el día a día y más trabajadores para hacer efectivos los proyectos. Y eso es crear puestos de trabajo para los ceutíes, para todos, mujeres, hombres, jóvenes y teniendo en cuenta a los sectores más desfavorecidos dentro del mercado de trabajo de nuestra ciudad. El dinero de Europa no va a estar siempre. Hoy son muy bienvenidas dichas ayudas, pero también hay que desarrollar una política económica propia que tenga como objetivo no necesitarlas más en el futuro. En el corto plazo el escenario es más preocupante porque la situación es más urgente. La desigualdad es una realidad palpable y evidente en nuestra ciudad, pero la desigualdad es aún más intensa como consecuencia de la pandemia. La desigualdad es una losa, es un lastre y los recursos europeos llegarán, pero es posible que tarden varios meses, es posible que lleguen a mitad del próximo año. Y hay muchas familias ceutíes que no pueden esperar medio año, que necesitan una inyección de recursos y ayudas públicas ya, inmediatas, que no van a comer de titulares. Y si este panorama desolador se convierte en más familias que se van a la quiebra y más empresas que cierran, entonces reconstruir a partir de la ruina es todavía más caro y complicado. Es verdad que invertir en la protección social y en la inyección de recursos para la reactivación del consumo y en la reactivación de la economía, en definitiva, es caro, pero reconstruir desde la ruina es todavía más caro. Es necesario, por tanto, concentrarse en un vuelco social drástico y la manera más rápida, más directa, más inmediata de reactivar la economía es inyectar recursos a los que lo van a destinar inmediatamente al consumo de proximidad. Y las pequeñas empresas que están cerrando por una situación extraordinariamente difícil necesitan al sector público que esté detrás. Estos presupuestos tienen que ser efectivos y tienen que ser efectivos para la gente que más lo necesitan. Tienen que ser efectivos no delante de la televisión, sino tienen que ser efectivos en la calle, porque lo que hay que hacer es recuperar la esperanza a muchos ceutíes y evitar que sigan en estado de ansiedad y de angustia. En cuanto a las cifras plasmadas en estos presupuestos que vamos a apoyar, vuelvo a recordar que estamos ante la peor crisis sanitaria y económica del siglo, crisis de una gravedad extrema que tiene efectos directos en la salud, en lo social, en el empleo, en la supervivencia de las empresas, en la estabilidad social y en la cohesión social. Y ante esta situación solo existen dos opciones. Ante esta situación solo existen dos opciones. Votar no y mirar para otro lado o votar sí al documento. Votar sí es el voto responsable. Es participar en la solución de los problemas y no en convertirnos en un problema más para los ciudadanos.
Votar sí es votar a partidas para crear empleo. Votar sí es votar y apostar por la inversión pública. Votar sí es acometer obras en las barriadas. Votar sí es facilitar ayudas a empresarios, autónomos y trabajadores. Y lo más importante, votar sí es votar sí a la convivencia entre todos los ceutíes y votar no a la crispación y el desconcierto social. Votar sí es votar algo muy necesario en situaciones de crisis, es votar estabilidad en momentos de tribulación. No son nuestros presupuestos, pero ante la gravedad de la situación actual, los socialistas no estamos votando a favor del Gobierno, estamos votando a favor de lo que en estos momentos es mejor para los y las ceutíes. En la actual situación, la alternativa de que Ceuta no cuente con unos presupuestos sería un enorme problema que se añadiría a las espaldas de los ciudadanos. Ceuta no puede permitirse estar sin presupuestos en una situación de suma gravedad como es en la que nos encontramos, y los efectos perversos los pagaríamos todos los ceutíes. Los ciudadanos no deben dejarse engañar por aquellos que solo buscan el beneficio propio y el rédito partidista. Cada uno debe valorar y preguntarse qué es mejor ante una tormenta: remar todos juntos en la misma dirección o escuchar cantos de sirena que nos llevarían al desastre. Voy finalizando. Los representantes del pueblo en esta asamblea estamos a la vez frente al mayor reto que ha vivido nuestra ciudad en el último siglo y ante una oportunidad histórica. Y debemos estar a la altura de las circunstancias y de las soluciones. Y consideramos que más allá del griterío partidista se encuentra una sociedad ceutí golpeada y maltrecha que espera respuestas y soluciones. Una sociedad de mujeres y hombres de buena fe que han aguantado y resistido a la embestida de la pandemia y de la crisis económica y social. Y con nuestro apoyo a estos presupuestos sabemos que en esa posición coincidimos con una amplia mayoría social en nuestra ciudad. Y por tanto, nosotros, los socialistas, el PSOE de Ceuta, el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a seguir trabajando en la dirección correcta, desde la democracia y con humildad. Vamos a seguir avanzando hacia adelante para construir la Ceuta que queremos sin dejar a nadie atrás. Bien, vamos a intentar utilizar este turno para contestar algunas cuestiones planteadas también por otros grupos políticos. Le voy a contestar también a la señora consejera, como no puede ser de otra manera, pero aquí se han vertido una serie de mentiras a las que tengo que salir al paso. En primer lugar, quiero decirle al representante del grupo político Vox que yo no veo los tiempos grises que usted ve en Moncloa. Mire usted, en esta semana se van a aprobar los presupuestos generales del Estado, un paso importantísimo para combatir esta situación de pandemia y para que puedan venir esos fondos europeos a nuestro país. Pero, no sé, igual es que usted tiene algún sofoco, algún berrinche, porque la moción de censura de su partido ha sido un total fracaso. Pero le tengo que decir también, señor Verdejo, que usted ha dicho varias mentiras aquí en este foro en el día de hoy. Usted ha dicho que yo di una rueda de prensa hace unos días donde hablaba de cheque en blanco. Eso jamás lo he dicho yo. Eso es una mentira manifiesta por parte de usted. Precisamente dijimos lo contrario. Dijimos precisamente lo contrario. Usted, señor Verdejo, usted una mentira detrás de otra. Usted dice que nosotros tenemos un pacto de legislatura. Yo le puedo decir a usted que eso es una mentira, pero como un templo de grande. Es una gran mentira lo que usted ha dicho. No existe ningún pacto de legislatura. No existe ningún pacto de legislatura. Es más, nosotros siempre lo hemos dicho públicamente y no nos escondemos. Nosotros queremos avanzar por el bien de Ceuta, partido a partido.
Eso lo hemos dicho públicamente, lo he dicho en televisión, lo he dicho en radio, lo hemos dicho en prensa, lo hemos dicho a la opinión pública en general. Nosotros estamos aquí para arrimar el hombro, y para salir hacia adelante, para que nadie se quede atrás en una situación tan grave como la que estamos atravesando, señor Verdejo. Mire usted, también usted ha hecho alusión a algunos medios de comunicación, que voy a decir su nombre, Ceuta Actualidad y Ceuta al Día, porque a usted no le ríen sus gracias. Y nosotros defendemos la libertad de expresión, y es un derecho que ustedes no respetan, parece que no respetan o no quieren respetar, y eso dice mucho de ustedes, señor Verdejo. Usted ha dicho otra mentira muy grande y además una aberración. Usted ha hablado de la gestión criminal de nuestro presidente del Gobierno, y usted está en un grave error y es una grave mentira lo que usted alude aquí en este foro. Esas acusaciones son muy graves, son imprudentes y lo único que invitan es a la crispación y a la tensión. Pero mire usted qué crispado y qué tenso me encuentro yo ante usted. A mí que usted me diga estas cosas, le voy a decir que simplemente es una falta de respeto hacia las instituciones, una falta de respeto hacia el presidente del Gobierno de España. Porque ustedes aún siguen con el berrinche de la pérdida de esa moción de censura. Y mire usted ha dicho una mentira muy grande también, y es que fuimos contrarios a ayudar a los empresarios, y también ha metido al grupo Caballas, que parece ser que tampoco es mucho de su aprecio, ni de su aprecio al partido, ni de su aprecio personal, y eso es una mentira, eso es una aberración. Mire usted, le recuerdo que había dos fondos, uno para ayudas sociales de 6 millones de euros, aquí está la consejera para corregirme si me equivoco, y otro para ayudas a empresas de 10 millones, dividido en dos ejes de 8 millones y de 2 millones. Y lo que pedíamos, tanto el grupo político Caballas como el grupo político PSOE, era subir el de ayudas sociales. Eso fue lo que reivindicamos. En ningún momento dijimos que se le quitara la ayuda a los empresarios. Usted está muy equivocado. Es más, nos reunimos con ellos, el Partido Socialista se reunió con los empresarios, con los representantes, y estábamos desde el primer minuto convencidos de que había que ayudar a los empresarios, al tejido productivo de nuestra ciudad, porque había que mantener la estabilidad en el empleo, y así lo hemos demostrado. Es decir, decimos y hacemos, señor Verdejo. Usted ha venido aquí a hablar de chiringuito. Y mire usted, yo le voy a decir una cosa, esto es mucho más serio. Usted ha llegado a esta asamblea, ustedes, el grupo político Vox, han llegado a esta asamblea para crear tensiones y crispación. Sí, mire usted, yo estuve en la legislatura pasada y aquí tuvimos nuestros debates más o menos acalorados en algún momento, pero jamás se faltó el respeto, jamás se insultó a los demás. No hubo lo que ha habido en este año y medio que llevamos prácticamente de legislatura. Pero ustedes han traído esa tensión, esa crispación a la asamblea, que lo que hacen es trasladarla a la sociedad ceutí, intentan trasladarla a la sociedad ceutí. Pero aquí hay partidos democráticos y que llevamos muchos años en esta asamblea que no lo vamos a permitir. Mire usted, se deberían de preocupar de traer propuestas serias, rigurosas a este pleno de la asamblea, sobre todo aquellas encaminadas a combatir los problemas graves, estructurales que tiene esta ciudad, de desempleo, de escasez de vivienda, de pobreza, de exclusión social, de combatir esa desigualdad. Y mire usted, de momento nada de nada, y llevan más de 1 año y medio, señor Verdejo. También les quiero contestar a la señora portavoz del grupo MDIC respecto a lo que ha hablado del ingreso mínimo vital. Mire usted, señor Ahmed, usted seguramente conoce de que muchas de esas solicitudes que se presentaron contenían errores y que requerían también aportar nueva documentación. Había muchas de ellas que estaban duplicadas y había muchas que no cumplían los requisitos que se solicitaban para recibir la prestación. Es más, apurando un poco más, incluso ha habido fraudes y duplicidades. Y además, tengo que decirle que ha habido una falta de personal y ha habido una complejidad burocrática. Ha faltado personal y todo esto ha coincidido también con la situación de pandemia. Mire usted, se precisaba muchísimos empleados públicos para atender a la situación de pandemia derivada de la pandemia, con muchísima carga administrativa, como usted sabe.
con tantas ayudas que se ha dispensado por parte del Gobierno de España. Había que poner a funcionar al aparato administrativo y muchos servidores públicos estaban volcados con esto. También la seguridad social, porque la seguridad social, sus empleados, que era lo que se iban a cargar en un principio de tramitar el ingreso mínimo vital, la mayor carga, pues también estaban atareados con estas cuestiones derivadas de la pandemia. Por tanto, mire usted, en la actualidad sigue desplegándose ese trabajo administrativo para que salgan adelante las solicitudes relativas al ingreso mínimo vital. Y nosotros lo que apelamos es a lo que ha dicho nuestro ministro del ramo, que hace falta un tiempo de rodaje. Usted sabe que ahora mismo gran parte de la recogida de esa tramitación, en cuanto a documentos, escaneo de los mismos, ver si cumplen los requisitos, pues lo está llevando la empresa Traxatec. Y también ese personal necesitaba una formación y necesitaba una experiencia y un rodaje. Que ya verá usted cómo lo que prometió el Gobierno, que llegaría a más de 800.000 hogares, pero necesitamos que la operatividad esté completada, y ahora mismo esa operatividad no está completa porque hay muchos recursos humanos que están ahora mismo atendiendo a las necesidades inminentes del COVID-19. También quiero decir que en la situación actual, nuestros accionistas son los ciudadanos y las ciudadanas. En la situación actual, nuestros accionistas son las familias. Y lo demás pasa a un segundo plano. Esto no es un consejo de administración de fariseos ávidos de beneficios económicos. Nosotros buscamos beneficios sociales. Y desde luego que nosotros apelamos a la decencia, a la dignidad y a la unidad. Y apoyamos unos presupuestos, señora consejera, que deben hacer de una unión tan amplia, usted lo ha intentado, como sea posible. Porque nadie podrá sobreponerse a esta adversidad desentendiéndose de los demás, porque es necesario el mayor respaldo posible para encarar la mayor crisis de nuestras vidas. Y la ultraderecha, siguiendo las órdenes de sus líderes nacionales, no está por esta labor, no importándole nada ni nadie. Ustedes, los de la ultraderecha, evitan hablar de los presupuestos y han desviado la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas. Y esta es precisamente una de las reglas que aplica el populismo reaccionario, señor Verdejo. El populismo reaccionario crea en primer lugar fake news, noticias falsas que presentan como hechos para desacreditar a sus adversarios. Se difunden primero acusaciones falsas y llamativas, que es lo que hacen, fake news, y se promueve en segundo lugar el odio y la polarización. Y Ceuta no es una excepción. Los hechos son públicos, notorios y evidentes. Y entre declinar responsabilidades y ser responsables, los socialistas hemos elegido ser responsables. Entre desentenderse de los demás y fortalecer nuestros servicios públicos, el Partido Socialista ha elegido lo segundo. Entre los privilegios y la justicia, elegimos la justicia. Por todo ello, respaldamos estos presupuestos. Pero también le tengo que reprochar a la ultraderecha sus ataques a la convivencia en los peores momentos de crisis sanitaria, social y económica que hemos padecido los ceutíes. Por ello, señor Verdejo, cuando hagamos balance y respondamos a dónde estaba cada cual cuando Ceuta más nos necesitaba, nosotros podremos responder que con nuestros aciertos y nuestros errores siempre estuvimos ayudando, siempre estuvimos dispuestos a servir a los ceutíes en los momentos de especial dificultad. Y otros, nos tememos, que no van a poder responder igual. Quiero expresar mi deseo de que nuestra ciudad tenga una vida política más constructiva y más amable, en la que no se levanten murallas, sino que se tiendan puentes. Y los socialistas estamos aquí como hemos estado y estamos siempre que la sociedad, y estaremos siempre que la sociedad nos necesite. Estamos aquí como se debe estar en estas situaciones, con trabajo, con honestidad, con humildad y con vocación de servicio público. Nuestras continuas llamadas de ayuda a nuestro Gobierno de España y a nuestro presidente Pedro Sánchez han sido atendidas
Y la prueba está en los paquetes de medidas puestos en marcha. Los millones de euros por COVID, aumento de transferencias, aumento de compensación del IPSI, nuevas viviendas sociales financiadas por el Gobierno, ayudas a autónomos, ayudas a la creación de empleo, nuevos paquetes de ayudas sociales, nuevos subsidios para desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con Ceuta y con los ceutíes y no vamos a permitir que nadie se quede atrás, ni que nadie destroce nuestra convivencia y nuestros valores comunes. Es por todas estas razones por lo que votamos sí a los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el año 2021 en su aprobación inicial. Muchas gracias.